Buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa lasaña de plátano maduro, una exquisitez que estoy seguro ustedes se van a antojar y van a poder prepararla en estos días que estamos en casa, incluso puede ser un proyecto familiar, así que arranquemos con esta deliciosa receta, por favor. Lo primero que vamos a hacer es cortar una rama de cebolla, cebollín o cebolla de verdeo o como le conozcas, la vas a cortar finamente y una vez hayas terminado de cortarla nos vamos a ir para la estufa. Vamos a poner aceite de oliva y vamos a empezar a sofreír la cebolla o cebollín. Vamos a agregar también un ajo picadito y voy a agregar media cebolla. Acá no te estoy mostrando cómo la corté porque esta la tenía refrigerada, sencillamente la descongelé y la estoy integrando a mi sofrito. Lo dejamos a que se cocine por unos 2 a 3 minutos y luego es momento de integrar el pimentón. Muy importante que dejes que se cocine y quede transparente la cebolla antes de agregarlo. Vamos a poner medio pimentón. Posteriormente vamos a agregar también un tomate chonto, un tomate bien maduro o el tomate que ustedes tengan pero que esté bien maduro, mis corazones. Vamos a dejar a que esto se cocine y a que se empiece a crear el sofrito. Esto te va a tomar unos 5 minutos aproximadamente. Muy importante que lo vayas revolviendo continuamente para que no se te vaya a quemar. Mientras tanto vamos a sazonar. Yo le voy a poner un poquito de pimienta. Voy a agregarle también un poquitico de comino. Recuerden que todas las especias son a gusto suyo. Usted agrega o quita dependiendo de su gusto. Yo le agrego también un poquitico de cúrcuma y opcional, si tienes un poquito de orégano le puedes poner. Luego yo le pongo obviamente achiote, pero tú le puedes poner también paprika molida o cualquier tipo de color o sazonador que prefieras. Integramos muy bien y dejamos a que nuestro sofrito empiece a reducirse y a ablandar mucho más todos estos ingredientes. En este momento voy a integrar la carne molida. Yo estoy usando para esta receta 400 gramos de carne molida. Luego lo que vamos a hacer es integrarlo con el sofrito, vamos a mezclarlo muy bien. Y luego vamos a integrar también la zanahoria. Yo estoy poniendo media zanahoria, tú puedes agregar incluso hasta una zanahoria completa. La vas a cortar en cuadritos bien finitos y vas a integrar también media rama de apio o medio apio en rama. Lo integras y luego vamos a agregar sal. Luego vamos a mezclar muy bien las verduras con la carne y vamos a dejar a que esto se cocine. Inicialmente vamos a dejarlo cocinar por unos 15 minutos a fuego medio, tapadito, eso sí, echándole ojo para que no nos vaya a quemar, siempre digo esto. Ahora es momento de trabajar los plátanos, mis corazones. Para esta receta estoy usando 3 plátanos maduros, bien grandotes, o plátano macho como le conocen en México y en otros países. Y bueno, yo por acá estoy aprovechando para tomarme una tacita de café, así de disfruto yo cocinar. Me tomo mi cafecito y bueno, espero que yo también los antoje y ustedes preparen su café mientras preparan esta delicia de receta. Ahora es momento de quitarle la piel a los plátanos maduros, pelarlos y vamos a cortarlo en rebanadas. Yo saco 4 rebanadas de un plátano maduro grande, espero que a ustedes les salgan lo mismo, en total unas 12 rebanadas. Mientras tanto voy dándole vueltas a la carne, es muy importante hacerlo para que la carne se cocine perfectamente y que no se nos vaya a quemar o que estemos chequeando que no esté muy seco, bueno, en fin. Luego lo dejo ahí cocinándose un momentito y posteriormente vamos a poner aceite de oliva, pero muy poquito, a la sartén donde voy a asar los plátanos. La idea es asar los plátanos, por favor no los vayan a fritar. Siempre que podamos asarlos va a ser mucho mejor. Yo solamente le pongo el poquitico de aceite de oliva, es como para evitar que se me vayan a pegar. Pero si tu teflón es muy bueno, el de tu sartén ni siquiera lo necesitas. Los vamos a asar como por unos 3 a 4 minutos. Esto tiene que ser a fuego bajo porque recuerden que los plátanos se asan muy rápido y si ustedes no tienen precaución se pueden quemar y eso es lo que no queremos en esta receta.
Vamos haciendo esto con todos nuestros plátanos y una vez los veamos así, bien asaditos, pues los vamos a retirar. Vamos a proceder a hacer esto con todos los plátanos que hemos cortado. Mientras tanto, vamos a darle la revisada a la carne y como se pueden dar cuenta, esta carne ya está. Pero antes, a mí me gusta ponerle un poquito de cilantro porque me parece que le da un sabor exquisito a esta receta. Así que integra cilantro, mézclalo y déjalo reposar acá por unos 2 a 3 minutos más, de pronto para que coja un poquitico más de sabor. Y listo, ya con la carne lista, así como la tenemos, vamos a terminar de sacar todos los plátanos que tengo en la sartén. Termino de asarlos, si ustedes quieren pueden poner incluso hasta un poquitico de mantequilla, pero eso es totalmente opcional. Otro ingrediente básico que lleva esta lasaña de plátano pues es el queso mozzarella. Yo estoy usando 2 presentaciones en lonchas y rallado. Y llegó el momento de empezar a armar nuestra lasaña de plátano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una base de plátano. Súper importante, mis corazones, que pongan una muy buena base. Que incluso si tienen que partir un plátano para poner en el extremo, pues lo hagan. Pero la idea es que quede una base firme antes de empezar a poner la carne. Luego vamos a poner la mitad de la carne que preparamos y esa va a ser la segunda capa. La vamos a distribuir generosamente y cuidadosamente por toda la superficie de este recipiente. Posteriormente vamos a poner queso. El queso es el ingrediente estrella, el favorito del plátano maduro. Créanme que esta cosa queda deliciosa, así que pónganle bastantico queso. Luego repitan la capa de plátano maduro, utilicen las más anchas o las rebanadas más anchas para las partes verticales y para los huequitos que nos quedan pendientes ustedes pueden partir una rebanada más. Ahora termino de poner toda la carne que me sobró y con ayuda de la cuchara vamos a distribuirlo muy bien y vamos a tratar de presionarlo ligeramente para que nos quede más compacta nuestra lasaña. Ahora vamos a poner otro poquito más de queso mozzarella y vamos a finalizar nuestra lasaña con la última capa de plátanos maduros. Vamos a ponerlos muy bien distribuidos, igualmente que como hicimos con las capas anteriores. Y luego que hayamos terminado de armar esta tercera capa de plátanos maduros, pues es momento de finalizar con el ingrediente que más me encanta, que es el queso mozzarella. Yo en este caso al finalizar lo que hago es poner las lonchas o las rebanadas del queso mozzarella, lo distribuyo muy bien de manera que en toda la superficie quede queso y luego le voy a poner otro poquitico más de queso porque la verdad que me parece que queda delicioso este queso gratinado. Ahora se va al horno, un horno que ya está precalentado a 180 grados y lo vamos a dejar asarse por 30 minutos. Y mis corazones, este es el resultado recién salido del horno. Esto huele exquisito, esto se ve delicioso y créanme que el sabor no defrauda. Es una receta súper fácil, una receta que hacen incluso en muchos países y tendrá otros nombres. Por acá déjenme en los comentarios cómo le llaman en sus países. Para desmoldarlo es tan fácil como pasar el cuchillo por los bordes que no tiene el papel mantequilla o el papel para hornear y luego con ayuda de las dos manos vamos a traer toda la lasaña y vamos a retirar el papel con ayuda de unas tijeras tal cual como te estoy mostrando. Así de fácil tú puedes desmoldar esta delicia de lasaña de plátano maduro. Una receta muy fácil, muy sencilla, que te quiero invitar a que hagas en casa. Mira cómo queda muy bien gratinado, queda muy bien hechecita, deliciosa, jugosita, espectacular, así que yo se la recomiendo. Y mientras yo corto acá un buen pedazo para mostrarles cómo queda el interior, los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos y también para que me regalen un like si les ha gustado esta receta. Y ahora es momento de probarla. Esta delicia, créanme que no defrauda.
Yo se las recomiendo para que la hagan en casa, con toda su familia, compartan este plato tan rico y tan sencillo, y también para que lo compartan con todos sus amigos y todos sus familiares. Muchas veces tenemos en la alacena los plátanos maduros y a veces no sabemos qué hacer con ellos. Pues bueno, esta receta les va a encantar, va a ser muy práctica también y estoy seguro que todos las van a disfrutar. Así que mis corazones, hemos finalizado esta receta. Al final siempre les tengo todos los ingredientes usados, al igual que en la cajita de información. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso grandote. Dios me los bendiga. Chao. Bum 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 bum.